Muy buenos días para toda nuestra audiencia que se conecta esta mañana a nuestra charla técnica Prevención y autocuidado de la salud de los micro, pequeños y medianos empresarios, nuevos retos y herramientas para la resiliencia. Un espacio de conocimiento que es posible gracias a la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, contamos hoy con la articulación del Ministerio del Trabajo, con el Consejo Colombiano de Seguridad y entidades aliadas que hacen posible este espacio, como Fasecolda, ACOPI, Positiva, AXA Colpatria, FENALCO y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ya nos estamos conectando a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en simultánea desde Facebook, Twitter y YouTube. Invitadísima a toda nuestra audiencia a contarnos desde dónde nos están acompañando, todas las preguntas que nos quieran realizar, dejarlas en el chat para que nuestra experta invitada las pueda resolver al final de su charla, o si quieren hacer un comentario, algún complemento de información, muy bienvenido. Y bien, para iniciar este espacio de generación de conocimiento, queremos recordarle a toda nuestra audiencia que hoy abordaremos prevención y autocuidado de la salud mental de los micro, pequeños y medianos empresarios, nuevos retos y herramientas para la resiliencia. Y para la instalación de este espacio, invitamos de manera muy especial a los representantes de las organizaciones que hoy hacen posible esta jornada académica. Invito muy especialmente a la doctora Linda Orrego. Linda, buenos días. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Linda. Linda es encargada técnica de la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, representante del Ministerio del Trabajo. Y contamos igualmente en representación del Consejo Colombiano de Seguridad con el señor Jorge Olave. Jorge, buenos días. Diana, muy buenos días para ti y para todos los que hoy nos acompañan. Un buen día para Linda y para todos los participantes hoy de este gran encuentro en el que estamos exaltando la salud mental para los micro, pequeños y medianos empresarios y para todas las personas que hoy se están conectando. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge, nuestro gerente de relacionamiento del Consejo Colombiano de Seguridad. Y bueno, para esta instalación, bienvenida, Linda, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias al Consejo Colombiano de Seguridad por apoyarnos en este momento de formación tan importante en prevención y riesgos laborales. Bueno, muy buenos días. Desde el Ministerio del Trabajo, la Dirección de Riesgos Laborales y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la pequeña y la mediana empresa, queremos darles la bienvenida a este primer espacio de la promoción de la salud en seguridad y salud en el trabajo, su cita con el especialista. Esta vez atendiendo un tema tan importante como es la salud mental, que ha sido una de las mayores preocupaciones que durante la situación de emergencia sanitaria que hemos vivido, hemos venido afrontando la población en general. Actualmente vemos cómo en la actualidad hay más de 264 millones de habitantes que padecen de depresión y ansiedad, según los más recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud. La promoción de la salud mental en el lugar de trabajo y el apoyo a las personas que sufren de trastornos mentales hacen más probable la reducción del ausentismo laboral, el aumento de la productividad y la orientación a beneficios económicos exactos. Por ello, este espacio es importante el día de hoy con la especialista doctora Marian Carrión, la cual nos brindará herramientas para la resiliencia en los tiempos que estamos viviendo y especialmente en la prevención y autocuidado de la salud mental de los micro, pequeños y medianos empresarios. Teniendo en cuenta la situación anterior, el Ministerio del Trabajo ha considerado necesario fortalecer acciones y medidas de prevención e intervención conducentes a proteger la salud mental y el bienestar de los trabajadores de los diferentes sectores de la economía, con el fin de prevenir estas secuelas emocionales y mentales que está dejando el aislamiento social, la incertidumbre, la falta de poder adquisitivo, la enfermedad y el miedo a la muerte. En este momento es muy importante hacer el llamado a todos los empleadores de las micro, pequeñas y medianas empresas y también a las ARL a desarrollar acciones de promoción en torno a la salud mental y a la prevención de los trastornos mentales. Es por eso que el Ministerio ha iniciado, en cabeza de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la pequeña y la mediana empresa, estos espacios de fortalecimiento tan importantes y los cuales llevaremos a cabo mes a mes con temas de importancia a nivel de las MIPYMES.
¿sí? Que como ustedes saben, abarca diferentes ámbitos. En este momento quisiera darle pie al ingeniero Jorge Olave del Consejo Colombiano de Seguridad para que nos amplíe un poco más la visión en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere y, por qué no, en cuanto al tema del riesgo psicosocial que nos reúne el día de hoy. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Jorge. Adelante también, doctora María Ángel, en su intervención. Muchas Linda, gracias, muchísimas Linda. gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchísimas gracias a Diana y a Linda. Vamos a hacer entonces esta pequeña apertura y en efecto para el Consejo Colombiano de Seguridad es demasiado importante que dentro de los esquemas de gestión de riesgos de las organizaciones se tengan contemplados unos esquemas para la identificación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, ¿verdad? Que son tan importantes y que han venido cobrando tanta importancia de acuerdo a diferentes lineamientos técnicos de la OMS, pero también cabe recordar que el año pasado, alrededor de octubre del 2020, el Ministerio de Salud ratificó el compromiso del país con la salud mental de los colombianos. Y es que de acuerdo a esa encuesta nacional de salud mental del año 2015 y los estudios diferentes que han venido aplicándose frente al consumo de drogas y demás, digamos que arrojaban datos que aproximadamente el 5% de la población adulta está sufriendo actualmente de depresión, ¿cierto? Y de algunos trastornos mentales derivados que ya venían coexistiendo o existiendo mejor antes de la aparición de la pandemia por COVID-19 y que este año empiezan a matizarse mucho más. Seguramente eso lo vemos más adelante con la doctora Carreón. Y además de esto, estamos empezando a tener conductas suicidas que seguramente son el reto actual de todas las empresas en Colombia. Ahora bien, otro reto demasiado importante son nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Y a través de la participación del Consejo Colombiano de Seguridad en la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en Trabajo para las MIPYMES, estamos convencidos que como organización técnica sin ánimo de lucro en Colombia queremos apoyar y unirnos y seguirnos uniendo al Ministerio del Trabajo para generar todo tipo de lineamientos y todo tipo de herramientas para que las micro, pequeñas y medianas empresas se unan a este gran desafío de la salud mental en Colombia. También recordarles que tenemos actualmente en marcha una política nacional de salud mental desarrollada en Colombia bajo la resolución 4886 del año 2018 y que se integra a diferentes políticas frente a la atención y consumo de sustancias psicoactivas bajo el COMPES 3992, que es el COMPES de salud mental. Entonces, sin más preámbulo, creo que vamos a ver muchos tópicos de la gestión de la salud mental en los diferentes escenarios para que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas estén ahí atentos y tomando nota y para que cada encargado de la seguridad y salud en el trabajo tome nota y tome estas herramientas para empezar a llevar este mensaje de prevención en pro de la salud mental. Entonces, pues estimada Diana, estimada Lina, yo creo que sin más preámbulos, démosle paso a la doctora Carrión para que arranquemos a revisar todo este contexto técnico tan importante. Bienvenida, doctora Carrión. Así es, muchas gracias Jorge, muchas gracias Linda por el Ministerio del Trabajo, por el Consejo Colombiano de Seguridad y por supuesto a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, que en este momento, permíteme un momento, que en este momento pues hacen posible este espacio, contándoles que tenemos ya más de 150 personas conectadas en nuestras redes sociales haciendo parte de este espacio y por supuesto dándole la bienvenida a la doctora Marian Carrión, quien es la directora del Encuentro Internacional sobre Prevención y Salud Laboral, presidenta de la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiente y de Salud Ocupacional y coordinadora nacional de la red RIPSOL, Red de Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales, del Programa Iberoamericano de Colaboración en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Un privilegio contar con usted, doctora Marian Carrión, bienvenida y el espacio es todo suyo. A compartir la pantalla, se me está yendo el sonido. Tranquila, ya resolvemos la dificultad técnica. Vamos a permitirle quedar en pantalla con su presentación. Sí, puede ir compartiéndola y ya cargamos la presentación en nuestra pantalla.
Doctora María, ¿nos escucha? Parece que tenemos un poco de latencia en la conexión. Sí, es que se estaba yendo. Ok. Entonces, ¿puedo empezar a compartir la pantalla? Así es, adelante. Gracias a nuestra audiencia, ya estamos compartiendo la presentación de la doctora María. Adelante, ya se ve correctamente, doctora. Colombiano de Seguridad, como a la Comisión de Seguridad y Salud. Bueno, lamentamos estas dificultades que estamos teniendo de conexión. Sabemos que estos espacios Me en parece, vivo estimada Diana, sí. Estamos que teniendo nos como unos... generan sí, unos espacios de Sí, latencia de la conexión, pero ya estamos volviendo con la doctora Mariana. Ya está con nosotros. Adelante, doctora. Ajá, perfecto. No, me parece, estimada Diana, que tenemos problemas en la conexión de la doctora No sé Carrión. si ¿Usted se nos me está escucha? escuchando. Ya se escucha mejor, doctora Carrión. Sí, está fallando un poco la conexión. Lamentamos estas dificultades técnicas. Sí, ¿se está escuchando? Sí, con un poquito de retraso, pero se oye. Bueno, vamos a tratar de resolver esta situación técnica que sabemos que en ocasiones se presenta en estos espacios en vivo. Vamos a revisar la forma de poder corregir la conexión de la doctora Marian para que nos pueda acompañar con su experticia. Adelante, doctora, intentemos nuevamente. ¿Es mi conexión la que está fallando? Sí, doctora Carrión, su conexión es la que nos está fallando el día de hoy. Linda, creo que tienes tu micrófono apagado. De repente ya cuando inicia ya se empieza a escuchar. ¿Se me escucha mejor. o no? Sí, bien, adelante. Sí, se me escucha. Adelante, creo que hay un poquito de retraso, pero cuando tú vas hablando no te Entonces escuchamos. voy a volver a compartir para ver si está todo correcto. Ya está mucho mejor, doctora Carrión, ya la escuchamos un poco mejor. Mejor. Sí, por favor, adelante. Entonces voy a compartir la pantalla y No, vamos teniendo ahí como unas fallas técnicas con la doctora Carrión, estimada Diana. Vamos a hacer le ofrecemos disculpas a nuestra audiencia, vamos a sugerirle a la doctora Carrión que de pronto cierre la ventana y pueda volver a ingresar.
tratando de que de pronto nos genere una mejor conexión, porque es un tema simplemente de conexión que de pronto nos pueda mejorar el internet. Si de pronto nos ayuda, doctora Marian, y pues pedirle un espacio a la audiencia Sí, también. yo si me permitís me voy a cambiar de lugar a ver si entonces mejora la señal. Adelante. Si me podéis permitir un momento y cambiamos. No sé qué ha podido pasar porque lo tengo todo igual. Ya te estamos escuchando mucho mejor. Creo que ya podríamos dar apertura, Diana. Sí, señora. Adelante, doctora Marian. Parece que ya mejoró la conexión. Sí. Entonces, ¿se me está escuchando bien ahora? Así es. Sí, señora. Ya está cargando tu presentación. Yo creo que sí vale la pena cambiar la ubicación de la doctora Carrión, que vaya saliendo y que vuelva a ingresar, y para dar inicio, en efecto, pidiéndole una disculpa enorme a la audiencia para cambiar la ubicación y que de pronto mejore la conexión de la doctora Carrión, ¿te parece? Sí, tal vez porque sí mejoró un momento, pero volvió a caerse infortunadamente la conexión. Yo creo que mientras tanto podemos ir, Linda, vámosle contando a la audiencia un poco de las acciones que tenemos presentes en la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una comisión creada por el Ministerio del Trabajo en la cual el Consejo Colombiano de Seguridad, además de muchas otras entidades, se encuentran participando, buscando ese tipo de acciones y buscando ese tipo de lineamientos para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Me parecería interesante irle contando a las personas que nos acompañan qué hacemos en esta comisión mientras retornamos con la doctora Carrión, ¿te parece? Perfecto, ingeniero Jorge. Muy bien. Entonces, mientras retoma la doctora María Ángel Carrión, ustedes saben que el Ministerio del Trabajo, según la resolución 3710 del 2019, creó el desarrollo de las comisiones sectoriales. Para cada, sector de la economía es cada una de las comisiones enfocadas al fortalecimiento, la promoción y la prevención de riesgos laborales. Entonces es así como se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pequeña y la Mediana Empresa, con el fin de desarrollar todas las políticas y acciones de fortalecimiento en pro de este sector tan importante, que como todos sabemos representa el 96% de la economía en Colombia. En este momento son más de 18.000 empresas que a la fecha han venido cerrando sus actividades debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Desde la Comisión, el Ministerio y la Dirección de Riesgos Laborales, todos nuestros esfuerzos van aunados a el fortalecimiento, a la entrega de políticas, a la entrega de estrategias y herramientas que hagan que este sector se sienta apoyado y fortalecido con los diferentes gremios que nos apoyan en las diferentes actividades, la entrega de información, eventos, cartillas, estar muy al tanto, muy al pendiente de la normatividad vigente que ayude y que proteja al micro, pequeño y mediano empresario. Y bueno, el ministerio siempre estará de puertas abiertas para cada una de las instituciones y para cada una de los empleados y empleadores que quieran llegar con su voz y con su sentir y sus inquietudes sobre este sector tan importante de la economía. Entonces, como Jorge lo decía, estamos constantemente desarrollando políticas de prevención y de promoción. Y como el día de hoy lo estamos haciendo, decidimos arrancar este ciclo de reuniones técnicas o de charlas técnicas mes a mes, y qué mejor con el tema de salud mental, ¿sí? Que tiene en cuenta lo más importante, que es el ser, a la persona como tal, ¿sí? Como herramienta principal de cada empresa. ¿Sí? Tenemos que preocuparnos por por estos indicadores tan altos de depresión y ansiedad que se han venido presentando. Entonces, básicamente ese es el objetivo y, el alcance de la comisión es fortalecer todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en el sector que representamos. Muchas gracias, Linda. Parece que ya contamos nuevamente con la doctora Marian. Creo que ya mejoró la conexión. Adelante, doctora, bienvenida al espacio.
Muchas gracias. Espero se escucha ahora bien. Perfectamente. Y voy a compartir. Disculpen, pero bueno, ya empezamos con el estrés informático. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver, un segundo. Aquí lo tenemos. Y nada más, si me pueden confirmar, pues ya si se escucha bien y si se está viendo bien. Sí, perfecto. Pues disculpas por esta pausa técnica. Y les decía que, bueno, muy buenos días a toda la audiencia y muchísimas gracias al Consejo Colombiano de Seguridad y a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la pequeña y de la mediana empresa, así como a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo de Colombia, por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes con un tema que realmente es muy importante, la prevención y el autocuidado de la salud mental en los micro, pequeños y medianos empresarios y los nuevos retos que ha representado pues este año casi y medio ya de pandemia que tenemos y cuáles son esas herramientas para la resiliencia, para que se puedan enfrentar con el mayor éxito posible pues, a estos retos que se nos han planteado. En un artículo que se publicó en marzo del 2020, explicaban el por qué las empresas deberían invertir en la resiliencia pandémica. Y decían que las epidemias y las pandemias son un riesgo comercial independiente y son un amplificador en realidad de las tendencias y de las vulnerabilidades existentes. Es decir, en una época de crisis como la que estamos pasando y la que llevamos pasando también durante todo el 2020, lo que se ha hecho patente es ver más claramente cuáles han sido nuestros puntos débiles, nuestras vulnerabilidades, tanto a nivel de empresa como a nivel personal. Entonces, durante esta charla voy a intentar mostrar esas dos partes. ¿Por qué? Porque de una forma tenemos que enfrentarnos con todos esos retos a nivel de empresa y ver que realmente toda la parte económica, todo el impacto económico que ha tenido COVID-19 en las empresas, sobre todo en las micro y en las pequeñas empresas, es un reto que tenemos que asumir para ver cómo podemos continuar con éxito en nuestros negocios, en nuestro medio de vida, pero por la otra parte también hemos de tener claro que para hacer eso necesitamos tener respuestas rápidas, tenemos que adaptarnos de una manera muy ágil a los cambios que se están provocando y además tenemos que ser capaces de resolver problemas rápidamente. Todo esto implica que debemos tener una buena protección ante las fuentes de estrés, porque ya sabemos que el estrés lo primero que va a hacer es generar respuestas de tipo cognitivo-emocional que nos van a suponer una dificultad en el momento que queramos aplicar toda esa capacidad mental para buscar las mejores respuestas, etcétera. Por lo tanto, es algo que debemos ir viendo en paralelo. Las empresas resilientes serán aquellas que tengan empresarios, trabajadores, etcétera, que también lo sean, porque una cosa va en paralelo a la otra. También en ese artículo se veía que se han intensificado los riesgos políticos, económicos, de seguridad sanitaria y que todo eso pues provoca
medidas represivas que pueden ser un hándicap para la innovación y el crecimiento, que pueden aparecer pues disturbios sociales, incertidumbre política, incapacidades en diferentes países para invertir en sistemas de salud, etcétera. Y también se ha visto pues que las empresas que pueden invertir en esa resiliencia estratégica, operativa, financiera, de todos esos riesgos globales emergentes, y los que tengan una buena gestión de riesgos de crisis, pues están mejor posicionadas para poder responder y recuperarse. Todo esto sobre el papel queda muy bonito, pero luego pues la persona, ese microempresario, ese pequeño, mediano empresario que está en el día a día pues luchando con todo lo que ha supuesto el impacto de esta pandemia, no solo en lo laboral, porque no nos olvidemos que es que estamos en un impacto que no solo nos está cambiando todo el ámbito laboral, sino que es que nos está causando un impacto en todos los frentes, en lo social, en lo familiar, en lo individual, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que esa gestión de crisis tenemos que ser capaces de desarrollarla en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no nos está pidiendo esta crisis que solo actuemos en una de las áreas, sino que todas están impactadas. Por lo tanto, eso es importante. ¿Qué es importante para tener esa resiliencia tanto a nivel de empresa como a nivel individual? Es importante saber tener la información adecuada para saber exactamente, delante de los retos que tengo, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos de vulnerabilidad ante lo que tengo que resolver. Y eso, como decimos, siempre lo vamos a ver en paralelo. ¿Cuáles son esos puntos fuertes y débiles de mi empresa, de mi microempresa, o cuáles son esos puntos fuertes o débiles de mí como persona? Entonces, tenemos que tener información clara, puntual, veraz, de qué herramientas tenemos a nuestra mano que nos pueden ayudar a que nosotros hagamos un camino que sea exitoso, ¿no? Que nos vaya dirigiendo a hacer pequeñas acciones, a ir subiendo pequeños escalones, pero que al final lo que consigamos pues sea que nuestra empresa pueda seguir funcionando y que nosotros estemos pues en un estado de salud física y mental adecuado. En agosto del 2020, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, publicó una lista y manual de comprobación para la prevención y mitigación de riesgos por COVID-19 en el trabajo, que está dirigido específicamente a pequeñas y medianas empresas. Es una lista, es un manual sencillísimo de aplicar, es muy sencillo, y independientemente de lo que en los diferentes países, Colombia tiene también muchas herramientas de ayuda, etcétera, pero bueno, esta a nivel internacional es una herramienta muy fácil, muy sencilla y que guía al micro, pequeño, mediano empresario a poder detectar cuáles son esos puntos débiles o fuertes o esos aspectos de vulnerabilidad que puede tener su negocio, su empresa, y entonces ver cuáles serían las acciones pertinentes que tocaría hacer para mejorar eso. Y es una guía que va llevando a través de todo, desde el sistema de gestión, desde cómo son las medidas de seguridad, de cómo están los espacios, de los riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Es decir, contempla, da una mirada global a todos esos aspectos de la empresa. Muestra, además, en ese manual, que los sectores económicos más afectados a nivel internacional son aquellos en los que además las mujeres son una parte importante de la fuerza laboral,
por ejemplo, como el comercio mayorista y minorista, la manufactura, el alojamiento, los servicios de alimentos, etcétera. Es decir, pues hay unos sectores que realmente a nivel internacional se han visto más afectados por la crisis. Y eso pues también es bueno conocerlo porque tenemos que saber dónde estamos parados en nuestra propia experiencia. También marca dentro de las medidas preventivas contra el COVID-19, esta herramienta de la OIT marca como muy importante el concepto de salud, tanto física como mental. ¿Por qué? Porque explica y muy bien que la infección, por ejemplo, de los trabajadores con el virus puede reducir de varias maneras, directa o indirectamente, la productividad del negocio y causa pues, un impacto negativo en el mismo, aparte de la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque se interrumpe el negocio, hay pérdida de producción por ausencia de trabajadores o del propio empresario, hay menor motivación para trabajar, baja la moral de las personas, aumenta el ausentismo. Existe también un costo extra para capacitar a otra persona para que pueda realizar el trabajo o un contrato de un trabajador de reemplazo o cualquier sanción también que se pudiera derivar por un fallo en las medidas de seguridad que deberían estarse adoptando. Por lo tanto, como siempre, no es algo nuevo ahora, como siempre, cuando hablamos de prevención, de medidas de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de una inversión, no de un gasto. Es una inversión que lo que va a hacer es que nos va a evitar otros gastos mayores si realmente eso no lo tenemos bien. Por lo tanto, ese aspecto de salud física y mental de los trabajadores y del propio empresario es un aspecto a tener en cuenta. En cuanto a la salud mental, pues, por ejemplo, también asegurarse que estos nuevos arreglos, por ejemplo, desde el trabajo en casa, el teletrabajo, ahora hace pocos días ya salió el nuevo acuerdo ahí en Colombia, por ejemplo, sobre el trabajo en casa, y uno de los aspectos importantes que toca es el derecho a la desconexión laboral, ¿no? Para no tener que estar respondiendo ni WhatsApps, ni mails, etcétera, fuera de las horas de trabajo, ¿no? Que se respete esa desconexión para que las personas también tengan su espacio para la vida familiar y la vida social, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos tenemos que asegurar en esas pequeñas y medianas empresas que estos nuevos arreglos funcionen correctamente y que no nos generen o empeoren nuestros riesgos psicosociales o de los trabajadores que puedan estar colaborando con nosotros. Indudablemente, durante un brote como este que estamos padeciendo desde el pasado año, todos nosotros estamos sometidos a un nivel mucho mayor de estrés del que estábamos acostumbrados y entonces ese nivel de estrés mantenido sabemos que tiene efectos graves sobre la salud mental, sobre todo si además a eso le aunamos, como decían antes en la presentación, pues aislamiento obligatorio, ese aislamiento social, si ese aislamiento social además quiere decir que si vivo solo, pues estoy en solitario, ¿no? En casa, etcétera. Y además sumado pues, a todos esos sentimientos de incertidumbre que lo que hacen es aumentar nuestro estado de ansiedad y todo esto lo que hace necesario es que desde las empresas, desde la microempresa hasta las grandes empresas, la necesidad de fortalecer el contacto con estas personas que trabajan desde su hogar, desde su casa, o con estos trabajadores que puedan estar enfermos. Ese aislamiento social hay que de alguna manera compensarlo y si yo soy un empresario, trabajador único en mi empresa, trabajador independiente, etcétera, debo ser muy consciente
de que si estoy solo, aislado, en casa, manteniendo el confinamiento con este aislamiento social, etcétera, debo compensar esto por otros medios y mantener una red de apoyo a mi alrededor. Por lo tanto, aquí también pues, la OIT hace especial mención a este aspecto de la salud mental. Si vamos informándonos con datos muy precisos, también vemos que en un informe especial de COVID-19, en el informe número 4 de la CEPAL de julio del 2020, también, pues en lo relativo, por ejemplo, a Colombia, nos habla que el impacto de la crisis en Colombia, la caída fue de un 7.7% para el total de la industria y los peores resultados los tuvieron los sectores de cuero y calzado, en una caída del 37.8%, en autos y autopartes del casi 37%, y, sin embargo, la industria de alimentos tuvo un crecimiento del 6%. El 96% de las empresas tuvieron una caída en las ventas. En el 75% de los casos se registró una disminución superior al 50%. Y según Confecámaras del 2020, el 82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre 1 o 2 meses con sus propios recursos. Es decir, este es un panorama de este informe de CEPAL en lo referente a Colombia, pero podemos ver diferentes informes a nivel mundial que nos hablan de panoramas prácticamente similares, pues en España, en Canadá, como veremos ahora, o en México, ¿no? Entonces, pues es un panorama donde aquí, por ejemplo, nos dicen que en América Latina y el Caribe, en 27 países, las empresas que podrían cerrar como consecuencia de esta crisis, pues según los tamaños, las más afectadas serían las microempresas, que se calcula alrededor de 2,5 millones. Las grandes empresas serían unas 400, las medianas unas 6.000 y las pequeñas empresas alrededor de 98, 99.000. Es decir, los porcentajes pues van desde un 20.7% de caída hasta pues un 7%, 2, 3% o un 0,5% las grandes empresas, ¿no? Entonces, tenemos un panorama que nos implica realmente una serie de retos. Y en este informe dicen, bueno, en estos retos las micro y las pymes deberán innovar, reevaluar la forma en que operan y cambiar sus modelos de negocio. Eso es la recomendación que se hace viendo todos esos informes. Otro de los retos va a ser la transformación y adecuación a nivel digital, identificar rápidamente los cambios y las nuevas preferencias de los consumidores y, otra vez más, este informe, también como hacía antes la OIT o en el artículo de Marsh, nos habla de la seguridad sanitaria como un factor importante para mejorar productos y servicios. Es decir, la seguridad, la salud va a ser un elemento primordial para como ese factor de resiliencia que nos va a ayudar a echar para adelante, ¿no? Y hacerlo con éxito. Pero aquí, otra vez más, en estos retos que nos hablan desde este informe, vemos que para que yo pueda hacer frente a una crisis, yo no debo estar también a nivel personal en crisis. Si tengo que innovar, si tengo que reevaluar, si tengo que hacer cambios y adaptarme rápidamente a los cambios, si tengo que transformar y adecuarme a nivel digital, probablemente tenga incluso que aprender cosas que no sé. Si tengo que hacer una identificación rápida de esos cambios, de las nuevas preferencias, detectar qué es lo que el consumidor espera de mi producto, etcétera, para eso yo debo tener una mente clara,
tengo que tener una salud mental en equilibrio para que mis respuestas sean de resolver problemas y no de que todos estos retos me supongan un problema mayor para mi salud mental, pues porque no estoy gestionándola bien y entonces en vez de verlo como un reto, pues lo estoy viendo como un peligro. Eso es importante porque las respuestas de estrés se generan así. Es decir, cuando yo lo que tengo ahí enfrente son retos que tengo que enfrentar, pero sé cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, sé qué puedo hacer, sé cómo y de qué manera puedo probar esas nuevas respuestas, pues eso es un reto y entonces yo me pongo de forma activa a resolver esos problemas. Pero cuando lo veo con miedo, cuando lo veo no como un reto, sino como otro problema más que se me viene encima mío, entonces empiezo a generar respuestas de estrés sustitutivas a la resolución de problemas. Aumento el consumo de tabaco o de alcohol o de otras drogas, pues empiezo a descuidar mi salud, empiezo a tener conductas evasivas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos estos retos que nos hablan de la empresa, que son puramente de gestión, los podremos resolver con una salud mental fuerte, con una salud física también fuerte, que me permita pues enfrentarlos de una manera exitosa. En una investigación que hicimos nosotros desde AEPA y que más o menos los resultados los vimos aproximadamente en octubre del año pasado, del 2020, vemos que los indicadores de salud, tanto en Colombia como en Perú, España, México y Chile, creo que eran los 5 países que teníamos ahí, pues vemos que en salud física, y aquí los indicadores nos hablan de eso, es decir, si esta población se tiene que enfrentar a esos retos de los que hablamos, primero estos indicadores de salud van a tener que mejorar, porque si no, realmente, pues en vez de retos, lo que le vienen son más problemas, porque así lo van a percibir. El 58% presenta cansancio, el 42% no realiza ninguna actividad física, un 41% hablaba de dolor de espalda, un 37% ha disminuido la calidad de sueño, el 33% no tiene control sobre su tiempo en pantalla, el 28% presentaba dolor de cabeza, el 17% no tiene una alimentación equilibrada y aquí no están alrededor del 70% con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o cardiopatías. En salud mental, el 45% no utiliza técnicas antiestrés, el 33% no limita ni selecciona las noticias que recibe, el 24% no mantiene una rutina normal, el 16% descuida su aspecto físico, el 13% no maneja sus emociones, un 9% no reconoce sus fortalezas, el 8% ha aumentado el consumo de tabaco, alcohol y drogas, el 6% no se mantiene ocupado y el 5% mantiene pensamientos negativos. Y en cuanto a respuestas de estrés, ya en octubre, pero pues esto era de los primeros meses de pandemia, marzo, abril y mayo, cuando se recogieron estos datos, las respuestas de estrés, el 26% ya presentaba respuestas de estrés cognitivo-emocional. Es decir, yo ya mi mente la tenía con respuestas de estrés. Por lo tanto, cuando este 26% va a tener dificultades, por ejemplo, para enfrentarse a esos retos que se tiene que enfrentar en la empresa. En un 12% ya tenía respuesta conductual al estrés, quiere decir que son respuestas que van en detrimento de la seguridad en el puesto de trabajo. El 8% respuestas fisiológicas al estrés y ya un 7% presentaba desgaste psíquico como un cuadro mayor que puede llevar a depresión, etcétera.
La gestión de emociones y sentimientos se hacía mal porque tenemos que interpretar lo que nos genera bienestar o malestar. Sin embargo, vemos que por arriba del 60% o alrededor del 60% de la población presentaban incertidumbre, ansiedad, enojo, tristeza o miedo. Es decir, manejando todas estas emociones, cómo me enfrento yo a esos retos de los que estábamos hablando. También, en menor medida, pero ya en porcentajes elevados, sufrimiento, dolor emocional o soledad. Vemos también otro informe en Canadá, donde en diciembre del 2020 se publicó los resultados de un sondeo que había hecho la Federación Canadiense de Negocios Independientes, donde se refleja que la pandemia ha tenido un impacto negativo no solo en los ingresos de los pequeños empresarios de Canadá, sino en su salud física y mental. Y casi la mitad, casi el 50% de los empresarios que habían encuestado estaban presentando problemas de salud mental y el 43% aseguraban que han trabajado más horas de lo habitual y que eso los tenía agotados. Vemos que los sectores que en esta crisis han estado más golpeados en Canadá son los que más se han adaptado al comercio virtual. Un tercio de esos pequeños empresarios de Canadá en estos momentos están ofreciendo ventas en línea. Y el empresario dice que está trabajando como el doble o el triple de lo que habría trabajado en condiciones normales, pero que sin embargo las ventas representan solo una fracción de lo que han tenido en otros años, por lo que los ingresos son mucho menores, pero están trabajando mucho más. En México, por ejemplo, como decía antes, ¿no?, el panorama es bastante similar en todos los países. La encuesta sobre COVID-19 revela que el 63% de los emprendedores mexicanos sufre de estrés. En el blog de la ONU vemos los resultados de la encuesta y que sobre todo la falta de recursos económicos, el miedo al cierre del negocio y la violencia en el país son las principales razones de los micros, pequeños y medianos empresarios aquí en México. La crisis económica está afectando a todo el tejido social, pero muy en particular a los propietarios de estas micro, pequeñas y medianas empresas, y 6 de cada 10 emprendedores o dueños de un pequeño negocio en México sufren estrés. Los más afectados han sido los propietarios de tiendas de ropa en un 56.5%, comercios minoristas en un 56%, restaurantes en un 44% y agencias de servicios inmobiliarios también en un 43%. Las causas aquí en México, el 48.7% de los pequeños negocios asegura que sobre todo la salud mental se ve afectada por la falta de recursos económicos. Ese es el porcentaje más elevado. Luego también hay pues un 24% que habla del miedo a que cierre mi negocio, la violencia o inseguridad del país, no tener tiempo suficiente para la vida personal, la falta de acceso a financiación, los trámites burocráticos para pedir cualquier tipo de ayuda y el clima político, pues también lo nombra un 7% de estos pequeños empresarios mexicanos. Según el director de WENI, las investigaciones que han hecho a nivel internacional, pues indudablemente que la innovación no trae el éxito debajo del brazo. Hay que trabajar, elegir las herramientas necesarias, utilizarlas y esforzarse por crecer cada día. Todo eso, pues si estamos en plena salud física y mental, se nos facilita, se nos hace más fácil ser creativos, generar nuevas ideas, detectar oportunidades, ver fortalezas,
etcétera. Muchos negocios, por ejemplo, han conseguido reinventarse y dar un giro, pues, de éxito en esta pandemia. Por ejemplo, pues panaderías que de repente han introducido nuevos productos como el pan de masa madre o, como vemos ahí en la foto, 1001 tipos de pan, etcétera, pues para innovarse, para crear cosas nuevas que llamen la atención del consumidor, etcétera. Cafeterías que han introducido también un apartado de librería o al revés. Restaurantes, pues incluso de alta cocina, que ahora se ofrecen a través de plataformas y dan servicio a domicilio, etcétera. Es decir, es adaptarse a las nuevas circunstancias con respuestas creativas, rápidas, etcétera, que nos permitan evitar el cierre de los negocios. También en esa lista que veíamos antes y el manual de la OIT para la prevención y mitigación de los riesgos, en el punto 28 específicamente contempla que hay que ayudar a los trabajadores a gestionar cualquier riesgo psicosocial emergente en las nuevas formas de trabajo, en la promoción y mantenimiento de estilos de vida saludables a través de la dieta, el descanso, el sueño, el ejercicio, el contacto social con amigos y familiares, y establecer un sistema que proporcione información fiable y actualizada sobre esta situación de COVID-19 y, sobre todo, pues con información fiable publicada por las autoridades de salud nacionales o locales, ¿no? Es decir, que llegue esa información, que llegue de una forma eficaz, veraz, etcétera, a esos pequeños, micros o medianos empresarios para que sepan dónde estamos, ¿no? En qué punto estamos, qué punto de afectación tiene la población y cómo desde mi negocio yo puedo seguir dando esos servicios, esos productos a esa población que, igual que yo, están recibiendo todo este impacto de la pandemia. Pero aquí ya, pues también desde la OIT nos marcan, pues parecida a lo que hemos visto en los otros informes, ¿no? La necesidad de ese estilo de vida saludable, de la dieta, del descanso, del ejercicio y del contacto social, ¿no? El estilo de vida saludable, ¿a qué se refiere la OIT? Pues que las empresas deberían alentar, aconsejar a los trabajadores a adoptar y mantener un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, unas horas de sueño adecuada, porque todo ello se ha demostrado que influye de forma positiva en la función inmune. Y el ejercicio también tiene un impacto positivo en el estado de ánimo de las personas. Entonces, sobre todo, esta idea del ejercicio debería promoverse muy especialmente en los trabajadores que están confinados en su casa. Entonces, ese microempresario que trabaja desde casa o esas pequeñas o medianas empresas que también tienen trabajadores desde casa, etcétera, hacer esa promoción de ejercicio y de vida saludable. Por ejemplo, las 5 medidas para no caer en la depresión durante COVID-19 que ya se publicaba en marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues incide en más de lo mismo. Es decir, vemos que tenemos una línea muy clara de cómo a nivel individual debemos trabajar en ello para poder generar después ideas para nuestra pequeña empresa, pues que nos lleven al éxito. Debemos mantenernos en contacto con los seres queridos, intentar mantener rutinas diarias personales o bien crear nuevas rutinas si las circunstancias no me permiten seguir con las que tenía antes. Si las autoridades sanitarias recomiendan limitar el contacto social para contener el brote,
pues entonces mantener el contacto por teléfono, por correo electrónico, por redes sociales, por videoconferencia, es decir, utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para mantener ese contacto social. En momentos de estrés, sobre todo, prestar atención a nuestras propias necesidades y a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos nos generan pensamientos. Y si estos pensamientos son negativos, como hemos visto antes, nos van a generar respuestas de estrés cognitivo emocional. Hacer ejercicio regularmente, en rutinas de sueño, llevar una vida sana, etc. Por lo tanto, ya centrándonos en la salud mental de estos micro, pequeños y medianos empresarios, ¿qué debemos hacer? Redes sociales de apoyo. Esas redes de apoyo se consideran que son fundamentales en nuestro día a día porque contribuyen a que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una red social de apoyo, siento que tengo protección, siento que tengo mayor autoestima porque me siento querido, me siento respetado, me siento apoyado, como dice la propia palabra de la red, y entonces no se me generan carencias de tipo afectivo y, por lo tanto, sé que tengo una red que me puede responder en caso de que sea necesario. Promoción de la salud y el autocuidado, como hemos ido viendo en los diferentes informes, mantener una actividad física con constancia y regularidad pueden ser múltiples. No hace falta ir a un gimnasio, puede ser en casa, puedes hacer tai chi, puedes bailar, como decía una frase, bailar es soñar con los pies. Es decir, puedes mantener una actividad física con constancia, con regularidad, que te sea cómoda, que la puedas hacer desde casa si estás en confinamiento, pero sí que mantenerla. Mantener esa alimentación equilibrada, sana, saludable, porque eso nos va a permitir que nuestro cuerpo pues esté a full respondiendo a lo que necesitemos. Tenemos que hacer un ejercicio para reconocer nuestras emociones y ver si efectivamente estas emociones nos llevan a tener una conducta de enfrentamiento positivo a los problemas o, por el contrario, si las propias emociones me están llevando a generar todavía más problemas, además de los que me puedan presentar desde el exterior. Entonces, a nivel interno, reconocer esas emociones. Por ejemplo, miedo. El miedo al contagio o, como hemos visto ahí, el miedo a perder el negocio, a que cierre mi negocio, es normal porque el miedo tiene una función adaptativa. Nos es útil para tomar las medidas de precaución adecuadas. Por tanto, si yo reconozco esa emoción en mí, que tengo ese miedo a perder mi negocio, ok, entonces, ¿cómo yo lo tomo de manera que me sirva para poderlo utilizar a mi favor? Pues es una medida adaptativa. Ok, tengo miedo de perder mi negocio, ¿por qué? Porque ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Qué puedo yo hacer ante esto? ¿Me hace falta mayor preparación? ¿Tengo que buscar asesoría? ¿Puedo utilizar herramientas que ya están por aquí? Es decir, me enfrento al miedo con una conducta adaptativa de resolución de ese problema para que ese nivel de miedo baje. Si yo, por el contrario, me quedo llorando en un rincón, yo no tengo ese miedo, no me sirve para generar una conducta adaptativa, sino que lo que me sirve es para paralizarme. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que reconocer qué tipo de conducta me genera esa emoción, si es adaptativa, si es para mi bienestar o no, y cambiar aquella que no sea para mi bienestar. La incertidumbre es un sentimiento de pérdida de control, de desconfianza en los otros, y por lo tanto lo que debemos hacer es buscar información de calidad limitada donde yo sienta que también tengo control
de aquello que pasa, que conozco lo que está pasando y que sé cuáles son mis posibilidades de respuesta ante ello. La rabia, indudablemente, la ira, la rabia es una emoción primaria y esa siempre surge cuando estamos amenazados y por lo tanto nos va a activar a dar una respuesta de supervivencia, pero tenemos que hacerlo canalizándola con respuestas positivas, de una manera que a mí me sirva esa rabia para dar ese golpe en la mesa y decir, no, a mí la pandemia no me va a cerrar el negocio. Yo voy a buscar todo ese impulso que me genera esta rabia para buscar soluciones que me hagan salir para adelante. Bien, pero no rabia para me quedo aquí pateando en mi casa y diciendo que mal porque la pandemia me va a obligar a cerrar el negocio. Es decir, tengo que utilizarlo de una manera positiva. El dolor emocional también, normalmente ese dolor emocional aparece relacionado con una pérdida o ante una situación que nos afecta de una manera importante. Sin embargo, el sufrimiento es muy diferente del dolor emocional. El sufrimiento tiene que ver con ese pensamiento, con esa elaboración cognitivo-emocional que yo hago de ese dolor. Y entonces ese proceso que yo realizo me puede durar años si yo decido que eso sea así. Por lo tanto, el dolor es algo normal ante una situación de pérdida importante para nosotros. Pero luego el sufrimiento ya me lo provoco yo con ese pensamiento reiterativo en torno a un tema determinado. Por lo tanto, si todas estas emociones de las que estamos hablando son incontrolables, nos van a generar un nivel de ansiedad que nos va a provocar todas esas respuestas de estrés y probablemente, finalmente, de desgaste psíquico que nos pueda llevar a un estado de depresión. Por lo tanto, tenemos que reconocer estas emociones y si vemos que estamos muy desbordados, hay ejercicios como los de respiración y que nos ayudan a controlar esas emociones, a recobrar ese equilibrio y poder buscar alternativas adecuadas. Por lo tanto, ante incertidumbre, rabia, miedo, dolor, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es reconocerlas y vivirlas de una manera adaptativa. Reconocer nuestras fortalezas y debilidades, hacer una autovaloración de nosotros, un reconocimiento sincero de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, igual que haríamos con la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de la empresa? Lo mismo, pero con nosotros. ¿Qué debemos fortalecer y desarrollar? ¿Qué debemos aprender de nuestra experiencia? Y con esa autovaloración y con ese reconocimiento de nuestras emociones, vemos que nuestra confianza aumenta. ¿Por qué? Porque vamos teniendo mayor certeza de nuestras capacidades, de nuestros valores, de los objetivos que nos mueven, etcétera. En muchos casos, una buena lectura nos ayuda a concentrarnos, a bajar los niveles de estrés, a dejar volar la imaginación. Es una buena técnica para generar ideas creativas, para trabajar con la creatividad. También, como hablábamos, los ejercicios de respiración son muy útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga. Por lo tanto, realizar una inspiración profunda mientras se contrae un grupo muscular, por ejemplo, el entrecejo, los párpados, la nariz, la mandíbula, los brazos, los muslos, los tobillos, etcétera, manteniendo el aire mientras se toma conciencia de esa tensión que se siente y después dejar salir ese aire al mismo tiempo que lentamente se deja ir la tensión del grupo muscular, pues vemos que esa relajación muscular profunda con esa respiración lenta
nos va a reducir esa tensión fisiológica y, por tanto, es incompatible con las respuestas de ansiedad y de estrés. Por tanto, este es un ejercicio facilísimo, no necesitamos ir a ningún lugar para hacerlo, depende solo de nosotros y de que nos dediquemos ese tiempo para pensar en nosotros, en nuestra tensión y en cómo nosotros tenemos el control de ella y cómo podemos hacerla desaparecer. Y por último, si a ese circuito de respiración y de relajación muscular le incorporamos un ejercicio de meditación, eso nos va a permitir tener un mayor control mental de las emociones, de nuestro cuerpo, y nos va a ayudar también a hacer los cambios de conducta que estamos deseando. Entonces, con esa inspiración profunda y retener esa respiración mientras nos concentramos en un punto, en un objeto, y observamos nuestros pensamientos y vamos dejando salir el aire y seguimos respirando de esa manera, podemos visualizar pues los retos que tenemos ante nosotros, las posibilidades que tenemos de dar un giro a ese negocio, de adaptarnos a esos cambios, etc. Por tanto, bueno, hasta aquí lo que quería compartirles y pues quedo atenta por si habían preguntas. Muchas gracias, doctora Marian Carrión, por esta charla tan valiosa y tan útil para todas las empresas y para también, pues por supuesto, los trabajadores. La salud mental definitivamente se ha convertido en un aspecto fundamental en esta nueva realidad que ha cobrado mayor relevancia. Efectivamente, hay algunas inquietudes, ya vamos a pasar a esta sección. Entre tanto, agradecer a toda nuestra audiencia. Hemos contado con más de 200 personas que se unen en simultánea desde Facebook, YouTube y Twitter, agradeciéndolos por participar desde diferentes rincones de Colombia. Hemos tenido personas desde Bogotá, desde Cali, Barranquilla, Florencia, Pereira. Entonces hay una gran diversidad de participación y eso nos encanta y nos hace muy felices. Y bueno, para la sección de preguntas, efectivamente, pues vamos a invitar a la señora Linda Orrego y al señor Jorge Olave para que puedan acompañarnos en este espacio que tenemos de inquietudes. Bienvenidos nuevamente, Jorge, Linda, adelante con las inquietudes de nuestra audiencia. Apreciada Diana, muchas gracias. Y a la doctora Carrión, yo creo que con Linda estamos acá muy atentos a comentarios y a toda esta entrega de verdad, doctora Carrión, muchos tips para que cada una de las empresas los implementen, muy buenas herramientas, muy valiosas para nuestras organizaciones en Colombia definitivamente. Yo te quiero proponer algo, Linda, ¿qué tal si hacemos tú una pregunta y yo hago otra y vamos así haciéndole este abordaje a la doctora Carrión para hacerlo un poquito más diverso, ¿te parece? Ok, perfecto, Jorge, muchas gracias. Sí, agradecer este aporte incalculable que ha tenido la doctora Marian, como siempre, apoyando a las entidades gubernamentales y de todo tipo de sectores del país, en este caso al Ministerio, y a la Comisión y al Consejo Colombiano de Seguridad, y pues el mensaje que nos queda siempre de resiliencia y saber que el cambio empieza en cada uno de nosotros y que donde ponemos la atención, ponemos la intención de lo que queremos, en dónde estamos intencionando. Entonces, gracias, doctora. Yo tenía una pregunta, ¿sí? Es cómo lograr que los empleadores, dueños de las MIPYMES, tengan dentro de sus prioridades la salud mental. ¿Qué estrategia nos recomienda para promover el cuidado y el autocuidado de la salud mental, tanto de los empleados como empleadores? Gracias, doctora. Muchas gracias. Yo creo que un poco lo hemos dicho en la presentación. Yo creo que lo primero que hay que fomentar, y bueno, parece mentira que todavía tengamos que hablar de eso cuando pues los sistemas de seguridad y salud en el trabajo hace tantos años ya que están funcionando. Lo psicosocial todavía se ve como un riesgo emergente, pero pues ya es viejo, ¿no? Ya son riesgos que siempre han estado ahí, pero es sobre todo el despertar la visión
de que la salud realmente es una inversión. Invertir en salud es ganar, es el ganar, ganamos todos. ¿Por qué? Porque es como decíamos, un empresario tiene que ver la necesidad, sobre todo si soy un pequeñito empresario, es decir, yo tengo que estar bien. Tengo que estar bien porque tengo que tener todos mis 5 sentidos, tanto a nivel físico como a nivel mental, para poder hacer una adaptación rápida a todos estos cambios que nos están viniendo. Entonces, realmente, pues las personas que de repente se están poniendo ahora delante de una pantalla y dicen, no, es que yo esto no lo he hecho nunca y entonces no sé cómo hacerlo y ya estoy tan angustiado que ni siquiera me pongo, ni siquiera lo hago, pues entonces está perdiendo. O sea, realmente el no cuidar esa salud, ese enfrentamiento que tú haces a la resolución de un problema, si tienes una visión proactiva, pues realmente tienes muchos más números para poderte salir con éxito que si lo que tengo es una perspectiva negativa, empezando por mí mismo. Es decir, no, es que yo no puedo, porque yo no me puedo poner, porque es que me duele la espalda, y si no me duele la espalda, me duele la cabeza, y me busco 1000 excusas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como la primera, el primer tip, ¿no? El decir, mira la salud, tu salud propia, mental y física, como una inversión, que si tú estás bien, vas a poder generar muchas respuestas positivas en función de estos cambios rápidos que nos está pidiendo la vida. Entonces, cuanto más preparado estés, mejor respuesta vas a tener, mayores probabilidades de éxito tienes. Muchas gracias, doctora, por la respuesta a mi pregunta. Y bueno, no sé si en este momento Jorge quiera de pronto preguntarle algo a la doctora. Claro que sí, Linda. De pronto, y para complementar, hablan ya, y he leído algunos artículos que hablan de la adopción de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo o de un compromiso en materia de salud y seguridad en el trabajo y, por supuesto, de salud mental para mostrar ese compromiso a los clientes y atraer más clientes, ¿verdad? Y mostrar cómo ese compromiso. Entonces, muy de acuerdo con eso, doctora Carrión. Tengo una preguntita muy importante y que seguramente nos va a ayudar a darle muchas herramientas a los empresarios. ¿Cómo podemos identificar, cierto? ¿O qué indicadores son esenciales establecer para identificar el deterioro de la salud mental de un trabajador? O identificar un trabajador que está empezando a presentar deterioro en la salud mental, entendiendo que no es tan fácil identificar este tipo de indicadores, ¿verdad? O este tipo de comportamientos. De pronto, dentro de su experiencia, ¿qué nos puede recomendar ahí, doctora Carrión? Pues para detectarlo en los trabajadores pueden haber indicadores, ya digo, no es como llegar a un diagnóstico clínico, pero sí que pueden haber indicadores de esas respuestas de estrés. Es decir, en las respuestas de estrés cognitivo-emocional, lo que podemos empezar a detectar son cambios en las emociones. Es decir, esa persona que de repente, pues tú le dices, oye, no sé qué te pasa últimamente, que cualquier cosa que te digo te alteras, ¿no? O te pones a llorar por nada. Es decir, hay cambios emocionales que son evidentes. Son evidentes para la gente que habitualmente está con esa persona. Pues a lo mejor si tú eres el jefe que lo ves una vez a la semana, a lo mejor pasa desapercibido. Pero sí que para los compañeros que habitualmente o los jefes que directamente trabajen con esas personas es detectable, ¿no? También, por ejemplo, las respuestas conductuales. En esas respuestas conductuales vemos que se intensifican respuestas que antes no eran habituales, de conductas no habituales. Por ejemplo, pues empiezo a tener errores. A lo mejor errores pequeños, despistes, ¿no? ¡Ay, me he despistado! Pero que ese pequeño cambio en la conducta de cosas que antes no hacía y que ahora sí que me ocurren, empiezan a llamar la atención. O cambios fisiológicos. Fisiológicos, pues ahora me quejo mucho o voy al servicio médico
o pido salir 10 minutos antes porque ya estoy con un dolor de cabeza que me quiero ir a casa porque no aguanto con el dolor de cabeza, o pues empiezo a tener sintomatología toda como muy psicosomática, ¿no? De que ahora me duele el estómago, acabamos de comer y hoy qué mal me sienta la comida cada vez, ahora que como, ese tipo de cosas que tampoco eran habituales. Es decir, se empiezan a dar las respuestas de estrés desde indicadores muy chiquitos a cuando ya son absolutamente evidentes, ¿no? O sea, a cuando ya realmente dices, wow, aquí ya está pasando algo, ¿no? Pero si nos fijamos, realmente, sobre todo los profesionales de la salud, psicólogos, médicos, etcétera, pueden detectar realmente estos indicadores, que son pequeños indicadores, pero sí que ya nos muestran que pueden estar habiendo respuestas de estrés y que, por lo tanto, no se está haciendo una buena elaboración de esa realidad, ¿no? Perdón, estaba hablando con micrófono apagado, mil disculpas. Tranquilo. Solamente una conclusión al respecto, doctora Carrión. Definitivamente el reto entonces va a ser para las organizaciones mantener esquemas de vigilancia y de estar más que vigilando, es entender el comportamiento del trabajador para poder notar esos cambios. Exacto, es que si tú tienes un buen programa de vigilancia de la salud, todo eso se detecta. Pero es que eso ya viene de una buena gestión de los factores de riesgo psicosociales. Es decir, es que todo está ligado. Yo he entrado ahí al detallito, ¿no? Pero yo siempre digo, o sea, cuando yo, por ejemplo, en una empresa me dicen, bueno, pues estamos detectando o me llaman para detectar, por ejemplo, un caso de acoso. Pues yo con el primero que quiero hablar es con el responsable de la gestión de los riesgos psicosociales. Es decir, porque cuando has llegado a eso quiere decir que no has hecho una buena gestión, porque la gestión es de prevención y tendría que ser más allá de la prevención, de promoción de la salud, para ni siquiera tener que llegar a prevenir, ¿no? Es decir, por lo tanto, cuando tú ya te encuentras con algo así, es que realmente esa gestión no está siendo adecuada, porque para eso está, para detectar los pequeños indicadores que nos pueden evitar un riesgo mayor. Entonces, claro, cuando yo ya tengo esos pequeños indicadores de estrés, si no los detecto, pues es que no estoy gestionándolo bien, porque en lo psicosocial las causas son múltiples, pero el daño es el estrés, sí o sí. Es decir, por lo tanto, cuando yo ya estoy viendo daño, aunque sea leve, quiere decir que hay causas que yo no estoy detectando y no las estoy, si no eliminando, no las estoy ni siquiera mitigando, ¿no? Gravísimo, claro que sí, doctora Carrión, muchas gracias. Estimada Linda, creo que tienes otra preguntita más. Sí, doctora. Y bueno, complementando un poco la respuesta que acaba de dar a la pregunta, ese es el objetivo principal del Ministerio del Trabajo con esta creación de las comisiones, fortalecer cada sector y no prevenir, sino buscar una promoción y una cultura de autocuidado y de cuidado dentro de cada una de las líneas transversales, digamos que en este caso abarca las MIPYMES en este momento, ¿cierto? Que es afectada por diferentes digamos, ejes, ¿sí? Entonces, atender mucho a esto y, bueno, la pregunta que tengo a continuación es cómo promover la innovación en las MIPYMES como elemento o factor de resiliencia para así salir bien de esta crisis económica generada por la COVID-19. Bueno, claro, ahí yo creo que sí que se necesita el apoyo para los micro, pequeños y medianos empresarios, pues a nivel de instituciones como puede ser la Comisión o el propio Ministerio o el Consejo, ¿no? Ahí tenéis indudablemente un campo absolutamente abonado para poder establecer esos programas de ayuda, ¿no? Indudablemente veíamos que uno de los factores estresantes es o no poder acceder o que la burocracia es tan enorme
que también para pequeñas, medianas o microempresas se les dificulta mucho la gestión burocrática muchas veces de las ayudas que pueden recibir, ¿no? Las empresas grandes pues tienen indudablemente otro tipo de apoyos y de gestión de estos apoyos, ¿no? Pero muchas veces a los pequeños empresarios les falta la ayuda de decirle dónde, cómo, cuándo puedes conseguir eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a nivel de riesgos psicosociales durante esta pandemia, a las grandes empresas, por ejemplo, les aconsejaba que pudieran darles toda la información a sus trabajadores, por ejemplo, de ayudas sociales que podían encontrar, etcétera. Porque, claro, a lo mejor tu trabajador no tiene problema porque está cobrando el salario de tu empresa, etcétera, pero a lo mejor las personas que conviven con él se han quedado sin trabajo y entonces ahora todo un núcleo familiar está dependiendo del salario de una persona. Y a lo mejor sí que hay pues ayudas sociales a las que pueden acudir, pero que sin embargo no les cuesta buscar esa información, llegar a esa información veraz, concreta, etcétera. Y las empresas, por ejemplo, podían ayudar a nivel familiar y social, ¿no? A las familias y a los familiares de esos trabajadores del grupo de convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahora pues pasa lo mismo en cuanto a la innovación. Bueno, pues hay programas gratuitos que te enseñan pues cómo hacer un webinar o cómo pues hacer una página web para mostrar tu producto si es que antes no la utilizabas, o qué plataformas hay, etcétera, ¿no? Es decir, darles esa ayuda de una manera simple, simplificada, por lo menos, para que los pequeños, medianos y microempresarios sepan a dónde pueden acudir, qué es lo que pueden hacer. Pues, por ejemplo, no sé, en esta conferencia he iniciado pues con ese manual de la OIT, que es muy sencillo, pero puede ser uno de los miles a los que pueden acceder pues para hacer ellos un screening de cómo están sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y cuáles son sus áreas de oportunidad a mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí esa sería la ayuda, porque luego la innovación, pues ellos van a tener que trabajar también con su creatividad, ¿no? Y por eso, pues cuanto más sanos mentalmente estén, más van a poder desarrollar esa creatividad y va a ser necesaria, indudablemente, para innovar, ¿no? Pero sí que también van a hacer falta herramientas para ello, ¿no? Y esas herramientas, pues yo creo que sí, que son oportunidades para organismos como los vuestros que tanto y tanta ayuda dais, ¿no? Entonces... Un último punto, la actitud y la aptitud en cabeza de cada uno como responsable de los resultados, porque una energía alta, un trabajo concienzudo en el ser de cada una de las personas, pues nos va a llevar a resultados mucho más óptimos. Recordar que cuando una persona o un alma eleva su energía, pues impacta 90,000 almas a su alrededor, como nos dijo el doctor Hawkins. Entonces, esto es bien importante, que cada uno sea responsable de la situación que está viviendo, de las personas que dependen en su entorno, de su microempresa o de su empresa o de su entorno familiar, y desarrolle estrategias primero desde su ser y de ahí extenderlo hacia el exterior. Entonces, como para complementar un poco su excelente respuesta, doctora. Muchas gracias. No sé, Diana, no sé, Jorge, si existan en este momento más preguntas de pronto del público por el Facebook Live o por el YouTube, para darle paso si el ingeniero Jorge está de acuerdo. Solamente yo creo que una última pregunta, así muy cortita, doctora Carrión, porque yo sé que Diana Forero ya nos está haciendo casi que el cierre, porque tuvimos como una buena audiencia el día de hoy. Entendiendo que es el momento ideal para que las empresas enciendan las alarmas para la identificación de esos factores de riesgo psicosocial en estos momentos de COVID, ¿a qué tenemos que estar alerta, doctora Carrión? ¿O cuáles son esas principales amenazas que se van a derivar de la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Y de todo ese tipo de
de cambios que tuvimos en el 2020 y en este 2021, el confinamiento, el estrés, ¿cuáles son las posibles consecuencias sobre las cuales las organizaciones deben estar muy alertas para estarlas monitoreando? Sí, pues mira, sobre todo y por desgracia ya se ha dicho en los medios, lo ha dicho la OIT, lo ha dicho la OMS, la próxima pandemia que ya se deriva de la que estamos viviendo es la de la salud mental. Es decir, realmente, como decía al inicio de la conferencia, es que yo creo que por primera vez a este nivel mundial nos hemos visto inmersos en un impacto negativo, no solo en lo laboral, sino en lo social, en lo familiar y en lo individual. O sea, es que esta pandemia nos ha acribillado por todos nuestros frentes. Entonces, claro, cuando antes, por ejemplo, teníamos un problema en lo laboral, podías compensarlo en tu ámbito social o familiar, por ejemplo, o individual. O sea, estoy tan bien en todo lo demás, pues que yo me equilibro y me reequilibro, ¿no? Sin embargo, ahora, pues está todo afectado. Tenemos el distanciamiento social, tenemos el confinamiento, tenemos la soledad en muchos casos, el miedo. O sea, ese manejo de tantas emociones y durante tanto tiempo. Porque, claro, hemos ido funcionando como el conejito que le ponen la zanahoria delante de la nariz. Es decir, no, estos son 3 meses y ya para el verano del año pasado, ¿no? Para el verano ya las cosas ya van a cambiar. Y veíamos que no, que había un nuevo rebrote, ¿no? Y luego no, ya parece que para fin de año, porque ya van a aparecer las vacunas y ya estará. Y todo el mundo esperábamos este mes de enero pasado, ¿no? Y estamos ya a mayo. Entonces nos está pasando el año. Ahora ya nos dicen, bueno, no, ya va a ser ya para el verano, casi que ya las vacunas, ¿qué tal, no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Es una expectativa constante, frustrada constantemente. Es un acercamiento como nunca antes tan global habíamos tenido a la muerte. Es decir, es terrible. Pues yo tengo la fortuna de que nadie de la familia, a pesar de que ha habido algún contagio, nadie de la familia ha fallecido. Pero, sin embargo, sí que han fallecido buenos amigos, compañeros de muchos años, etcétera, y ha sido un dolor constante, porque desde el año pasado. Entonces, ese impacto constante del dolor, de la muerte de amigos, de conocidos, ¿no? De gente de alrededor, el sufrimiento del otro, etcétera, eso nos está impactando muchísimo en todo nuestro aspecto emocional. Y va a haber un antes y un después, eso está claro, eso está claro. Es decir, esa necesidad del abrazo. Yo llevo 1 año y medio, cosa que jamás antes en mi vida, jamás, 1 año y medio sin ver a mi hijo, porque yo vivo en México y él está en Barcelona. Entonces, yo jamás hubiera podido imaginar que eso pudiera pasar, ¿no? Entonces va a haber un antes y un después, un antes y un después. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Es decir, que ahí cada uno tiene que agarrar su propia antorcha y decir, bueno, es doloroso, es lo que nos ha tocado vivir, pero yo ahí tengo que recobrarme yo, ¿no? Y como muy bien decía Linda, para yo relacionarme con los demás bien, el primero que tengo que estar bien soy yo. No, yo no puedo cuidar a otros si no me sé cuidar yo. Yo no puedo darle, ¿no? un buen feedback a otra persona si yo no soy capaz de hacerlo conmigo mismo. Entonces, ahí vamos a tener que recobrar el yo. El yo y el ver cómo estamos delante de todo eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Marian Carrión, por acompañarnos en este espacio tan valioso. Tenemos cientos de preguntas y comentarios, pero pues sabemos que el tiempo es corto y ya en cumplimiento de la agenda, pues vamos cerrando esta maravillosa sesión.
por supuesto, agradeciéndole de manera muy especial a la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que gracias a la alianza con el Ministerio de Trabajo y el Consejo Colombiano de Seguridad fue posible este espacio, fue posible contar con usted, a Linda Orrego del Ministerio, por supuesto, mil gracias, y a Jorge Olave, pues desde el Consejo igualmente, abrir estos espacios de gestión de conocimiento, y sobre todo a las 200 personas y más de 200 personas que nos acompañaron desde diferentes regiones de Colombia y que definitivamente pues nos dejan algunos mensajes de agradecimiento, como Yamile con este excelente tema. Agradecemos también a Joana por haber participado en este espacio, a Angélica, que agradece por esta información tan enriquecedora, y a muchos otros personas de nuestra audiencia que están pues conectadas aún. Así que mil gracias nuevamente para todos. Y sabemos que estos son espacios de construcción de conocimiento que definitivamente fortalecen a las empresas y a los trabajadores de Colombia, y esa es al final la apuesta. Así que muchas gracias para todos y que tengan un muy feliz día. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Y saludos, porque he visto algunos comentarios de personas que conozco en diferentes lugares de Colombia. Saludos a todos. Saludos para todos, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Feliz.